Vemos y comprendemos que vivimos en la última generación bíblica que describe Mateo 24 del versículo 32 al 34, donde nos dice que aprendamos de la higuera la parábola, y que sabemos que Oseas 9:10 nos dice que la higuera es la nación de Israel, y que desde el año 70 después de Cristo fue esparcido y no tenían nación los judíos. En Tel Aviv, Ben Gurión se prepara para la ceremonia de la independencia. Se han mantenido en secreto la hora y el lugar por miedo a un ataque de la aviación egipcia. Hace solo media hora que han fijado el texto de la declaración. Ya no se echarán atrás, pase lo que pase. Delante del Museo de Arte de Tel Aviv se han concentrado más de 1000 personas. El lugar secreto ha dejado de serlo. Son las 4 de la tarde. El Consejo del Pueblo Judío y 300 testigos electos están preparados. David Ben Gurión lee las 650 palabras de la Declaración de Independencia del Estado de Israel. En menos de 20 minutos concluyen 2000 años de exilio de los judíos. Menciona la Biblia, el Holocausto y la propuesta de la ONU como pasos que se han dado en el camino de la redención presente. Pero mientras termina un capítulo de la historia de Oriente Próximo, se da comienzo a otro. Para 3/4 de millón de palestinos ha comenzado el día del destierro. Hoy es una gran jornada de triunfo, pero Meyer sabe que la verdadera lucha acaba de comenzar. Las próximas horas son cruciales para la existencia del país recién nacido, y la clave de su supervivencia está a 8000 kilómetros de allí. El 14 de mayo termina en el reciente Estado de Israel, un país en tierra de nadie. Oficialmente no existe aún para el mundo. Los árabes se acercan, los israelíes esperan. Solo queda un punto pendiente. Y la reacción de Truman deja atónito al mundo. A las 6:11 de la tarde, hora de la costa atlántica, el presidente Truman responde a las peticiones israelíes y reconoce oficialmente a la nueva nación. Su documento, como la declaración israelí, no habla de fronteras. Truman reconoce en realidad un país sin fronteras. El resto del mundo sigue el ejemplo de Estados Unidos. Israel es una realidad. Esperamos que todos los países del mundo nos ayuden en esta difícil tarea. Emocionado por la noticia, Ben Gurión hace unas declaraciones por la radio solicitando el apoyo del mundo. Mientras pronuncio estas palabras, aviones enemigos están bombardeando Tel Aviv. Al fondo se oyen las explosiones de las bombas de los aviones egipcios que atacan el territorio israelí. El rey Abdullah cumple su promesa y trata de destruir el nuevo Estado. Pero las tornas están a punto de cambiar. Gracias a su reconocimiento, los israelíes pueden adquirir ahora las armas que necesitan y al final ganarán su guerra de independencia. El Estado de Israel sigue existiendo en la actualidad. Pero el sueño de Ben Gurión sigue sin realizarse. Israel no vive aún en paz. Y nos dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel brotó nuevamente el 14 de mayo de 1948. Y debemos saber que esta fecha está en la profecía bíblica escondida.
El renacimiento de la nación de Israel en 1948 fue el cumplimiento de Isaías 66, versículos 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, el monte en Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. El renacimiento de la nación de Israel, la higuera, es el desenlace del inicio de los acontecimientos proféticos finales. Tan es así que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:33 que cuando veamos todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el siguiente versículo va más allá y nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hoy, con el renacimiento de la nación de Israel en 1948, y que este año se cumplen 70 años de la independencia de Israel, en este 14 de mayo del 2018, recordemos que el calendario hebreo se basa en el ciclo lunar y es muy diferente al calendario gregoriano, que se basa en el ciclo solar. Y estas señales en el cielo que estamos viendo en este inicio del 2018 en la luna, que claramente nos indican que vienen eventos relacionados con Israel, que tienen su calendario bajo el ciclo lunar, como lo señalamos cuando suceden eventos cósmicos solares que son para las naciones, como fue el eclipse solar total del 21 de agosto del 2017 en los Estados Unidos, y que los eventos y efectos vinieron para las naciones, no para Israel. Y este año lo hemos empezado con una superluna llena, y aún vienen varios eventos cósmicos lunares para confirmarnos que Israel en este 2018 está en el centro de la profecía como reloj profético de Dios. Como nos lo dice y alerta Lucas 21, versículos 11, 25 y 26. Y este evento de 70 años de renacimiento de Israel tiene mucha relación con los periodos que ha tenido la propia nación de Israel. Y es una alerta para los que estudiamos la profecía bíblica. Porque sabemos que el número 70 está muy relacionado con Israel. En el plan de Dios, Él ha dado 70 semanas a Israel, así nos los dice Daniel 9, del versículo 24 al 27. 70 años que Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. 70 años entre el nacimiento de nuestro Señor Jesús y la destrucción del templo de Jerusalén. Y los días de una generación bíblica son 70 años, así nos los dice el Salmo 90:10. Y esto es muy importante porque Mateo 24, versículo 34 nos dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, a partir de que se cumplan los 70 años del renacimiento de Israel, que es el 14 de mayo del 2018, escuche con cuidado para que no se confunda, porque a partir del 14 de mayo del 2018 empieza la cuenta regresiva de los días finales del tiempo de la última generación bíblica. Escuche y ponga atención. El tiempo de los días de esta generación de los 70 años terminarán el 13 de mayo del 2019.
porque a partir del 14 de mayo del 2019 empiezan los 71 años del renacimiento de Israel, y eso es otro tiempo. Recordemos lo que nos advierte nuestro Señor Jesús, que el día y la hora nadie lo sabe, solo Padre Eterno. Mateo 24:36. Pero nuestro Señor Jesús nos dijo que no pasará esta generación, y los días de esta generación terminan el 13 de mayo del 2019. Que le quede muy claro, los días de esta última generación terminan el 13 de mayo del 2019. Estamos hablando de una generación como nos lo indica Mateo 24, versículo 34. Ahora, en el periodo de la semana 70 de Israel, repito, de Israel, aún falta para Israel, no para la iglesia. Si en las 69 semanas de Israel jamás estuvo la iglesia de Cristo, tampoco estará en la semana 70, que es para Israel. Como nos lo dice Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 y todo el capítulo 30 de Jeremías. En la semana 70 está el periodo de la gran tribulación, donde el mundo entero sufrirá los 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y la semana 70 iniciará con la confirmación del falso pacto de paz y seguridad hecho por el mismo anticristo. Eventos que la iglesia de Cristo ya no vemos, porque ya estamos alabando a nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y si hablamos de nación, claramente no está hablando de seres celestiales, está hablando de seres terrenales que hemos sido ya arrebatados para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo, en su reino celestial, antes que se abran los sellos, que son los primeros juicios que vienen a la tierra, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. El presidente Donald Trump cumple con lo prometido, está anunciando que la capital de Israel va a ser, para los Estados Unidos, Jerusalén. Lo está haciendo de esta manera, aquí en la Casa Blanca, despreciando tantos avisos internacionales para que no avanzaran en este sentido. Está asegurando que su decisión no afecta a los límites de la soberanía que se discuten en la negociación palestino-israelí, pese a tantas advertencias. Es una doble decisión histórica, que a su vez puede tener unas consecuencias históricas también en el conocido polvorín de Oriente Medio, y también podría significar el fin del proceso de negociaciones entre israelíes y palestinos. Como había anunciado en la campaña y lo había prometido Trump, reconoce Jerusalén como capital de Israel y ordena al Departamento de Estado que inicie el proceso para trasladar la embajada desde Tel Aviv a esta otra ciudad. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos. And down to the old fights that have become the leaders of the region, y que los líderes de la región, políticos y religiosos, israelíes y palestinos, judíos, cristianos, quest for lasting peace. Thank you. God bless en la you. paz. God bless Muchas Israel. gracias. Dios los bendiga, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a los palestinos y Dios bendiga a los Estados Unidos. Gracias. Esas eran las palabras de Donald Trump, reconociendo recién a Jerusalén como la capital de Israel. Ahora va a hacer esto que es habitual en Donald Trump, que es mostrar la firma de lo que acaba de anunciar. Ahí está entonces el presidente de los Estados Unidos cumpliendo con esa promesa de campaña. Ahí lo muestra Darío, como hace habitualmente, después de firmar cualquier ley de impacto y de importancia, Donald Trump convoca a los medios a ver la firma y después la exhibe de esta manera.
Hasta el Papa había pedido que se tenga prudencia y no se avance en este sentido, pero ahí está la decisión que acaba de tomar el gobierno de los Estados Unidos y veremos cuáles son las primeras repercusiones en el mundo después de esto que acaba de suceder. Es el día más sangriento de las últimas semanas en Gaza. La inauguración de la nueva embajada de Estados Unidos en Israel recrudeció las protestas que los palestinos iniciaron a fines de marzo en contra del bloqueo de los pasos fronterizos impuesto por Israel y Egipto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje en el que resaltó su voluntad de mantenerse como mediador en el conflicto y celebrando el Día de la Apertura. Mientras su hija Ivanka y su yerno lideraban la delegación estadounidense encargada de abrir las nuevas instalaciones en Jerusalén, en este día en que Israel celebra 70 años de su fundación. La decisión de Trump de mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén ha enojado a los palestinos que consideran a Jerusalén del Este como la legítima capital del futuro Estado palestino. Los dirigentes han denunciado decenas de muertos y miles de heridos por la violencia de este lunes. Al menos 8 de los fallecidos son niños palestinos menores de 16 años. Después de la declaración del señor Donald Trump de decir que Jerusalén es la capital de Israel, todos los eventos proféticos, todos se han acelerado. Indican que el arrebatamiento puede suceder ya en cualquier momento.